¿Entrenás gente? ¿Sos deportista y entrenás por tu cuenta? ¿Sentís que le falta un poco de variedad a tus entrenamientos? Este canal va a ser tu nueva caja de herramientas. Sean bienvenidos a Coach Up Zone. Mi nombre es Ramón Aguirre, soy licenciado en alto rendimiento deportivo y tengo más de 10 años de experiencia en el campo de la preparación física deportiva y el fitness. Te voy a brindar una extensa y variada gama de rutinas, algunas generales y otras más específicas, para que puedas aplicar en función de los conocimientos previos que tengas. Entrada en calor. Mientras se reproduce el video en cámara rápida, vamos a realizar algunas aclaraciones. Lo que verán ahora es una entrada en calor general, un conjunto de ejercicios de movilidad articular ordenados, en este caso de cabeza a pies, aplicable a cualquier actividad, pero no reemplaza la entrada en calor específica. Si voy a jugar al básquet, esta movilidad debería seguir de diferentes desplazamientos de carrera, tiros al aro, etc. El objetivo de la entrada al calor es preparar el cuerpo para el esfuerzo posterior a realizar. Esto quiere decir, a nivel del sistema cardiorrespiratorio, sistema nervioso, a nivel metabólico, a nivel de flexibilidad y soltura y patrones de movimiento. El tiempo y las repeticiones que van a realizar de cada movimiento es variable, depende de lo que realizarán después y de factores individuales. Por ejemplo, no va a ser lo mismo si voy a jugar al tenis, en donde tendremos que conectar y transferir la fuerza de las piernas desde el piso por medio del tronco hasta los brazos para poder pegar la pelota a través de un elemento, que por ejemplo jugar al fútbol, donde los brazos también tienen una función importante como compensar y mantener el equilibrio en el desplazamiento con la pelota o sin la pelota, o tomar contacto con un rival, pero los movimientos no son de la misma amplitud y no tienen la misma importancia que en el tenis. En ese sentido, no será igual la cantidad de repeticiones que voy a hacer en la cintura escapular, articulación de hombros, codos, muñecas, en uno y otro deporte. Tampoco será lo mismo a nivel individual. Puedo, en relación a otra persona, sentirme más fatigado, más tenso o rígido en algún grupo muscular, y por ese mismo motivo me voy a focalizar más en darle movilidad al mismo. Es importante aclarar que este video no está destinado exclusivamente a deportes competitivos. Lo puede realizar cualquier disciplina o actividad que implique movimiento, como diferentes tipos de danzas recreativas, o también como guía de ejercicios para la salud, y se pueden realizar total o parcialmente en función de los casos particulares. Vamos con el video a explicar cada movimiento y articulaciones implicadas en el mismo. Movilidad de cuello, flexión y extensión, rotación, como si dijera sí, como si dijera no, inclinación lateral y círculos. Pasamos a la cintura escapular, círculos para un lado, círculos para el otro, a la articulación del hombro, haciendo circunducciones hacia un lado, hacia el otro, abriendo y cerrando brazos arriba y abajo, rotación externa y rotación interna. Flexión y extensión de codo en forma de círculo. De ahí vamos a pasar a las muñecas y a las articulaciones de los dedos. Me gusta hacer un poquito de rotación hacia adentro y hacia afuera. Flexión y extensión, lo básico de las articulaciones interfalángicas de los dedos. Esto es muy importante en los deportes en donde implica soltura o movilidad en las manos, en las muñecas. Pasamos al resto de la columna. El cuello es parte de la columna. Pasamos al resto de la columna, manteniendo más o menos los mismos patrones de movimiento. Acá van a ver flexión y extensión, con un paso para, como dijimos, tener dinamismo en la entrada en calor y que también empecemos a sentir un poquito cómo el cuerpo se va calentando. Acá hacemos un paso y una rotación hacia el lado de la pierna. A continuación van a ver una inclinación lateral. Seguimos los patrones que vimos en el cuello: flexión y extensión, rotación, inclinación lateral, y por último van a ver una combinación que es una rotación con una inclinación que implica también un poco de extensión de la columna.
Pasamos a la articulación coxofemoral. Empezamos con unos círculos para un lado, para el otro. Van a ver flexión hacia adelante de la pierna, flexión lateral, primero más relajado, después forzando un poquito con la ayuda de las manos. Van a ver una extensión de cadera hacia atrás, con la pierna libre. La secuencia que viene a continuación es una de las que más uso, es esta de posición de cuclillas. Después de ahí van a ir a una posición abierta en donde van a balancear el peso de una pierna a la otra para estirar los músculos aductores, la parte interna del muslo, y luego a una zancada frontal bien amplia para estirar los flexores de cadera, y también va a estar implicado un poquito el isquio de la pierna de adelante dependiendo de la flexibilidad previa de la persona. Todo esto realizado en forma dinámica. Vemos el ejercicio de 90 a 90 donde buscamos rotación a la altura de la cadera, rotación interna, rotación externa de la cadera, unas circunducciones con la pierna libre, que a diferencia de hacerlo parado, la lógica a nivel nervioso es bastante diferente, porque no es lo mismo tener la pierna suelta que tener el pie fijado en el piso. Se le denominan ejercicios de cadena abierta o ejercicios de cadena cerrada. Por último, ejercicios de movilidad de tobillo, flexión y extensión. Acá el pie está fijo en el piso, o sea que no es algo solamente que implica la rodilla, sino que también al tobillo, a la tibia con respecto al pie que está fijo, o sea que es movilidad de tobillo. Y por último, lo mismo que el anterior, un poquito de movilidad de tobillo, pero con el extremo distal libre, o sea que circunducciones con el tobillo. Espero que les sirva, dejen sus comentarios y sugerencias para otros videos. Un abrazo grande.